Buenos días o noches a toda la racita que la sigue cotorreando. Nosotros somos los Rodríguez y en nuestro nuevo programa, trataremos de llevar la ciencia hasta su vida diaria. Mi nombre es Emilio, yo soy bioquímico y biólogo molecular de formación y mi padre aquí presente es investigador biomédico. Padre, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal, amigos? Un placer estar en esta sección de los Rodrigos y la ciencia para ustedes. Simplemente te comento, hijo, a lo largo de la semana, ya ves, en la UNAM ahorita está el andar viendo las propuestas de los distintos rectores, y entonces Mm. el Museo Universitario de Artes invitó a la comunidad a que escribiéramos algo sobre qué era ser un ciudadano universitario. Y a mí me gustó la idea, y pues relato un poco qué es ser una mita. ¿Por qué decimos que tenemos la piel dorada y el corazón azul? Y que el saludo que hace el equipo de los Pumas, pues al levantar el puño, la gente lo asociaba con una cosa hitleriana que nada que ver. El puño cerrado, porque es justo el casco de fútbol americano. Así empezó Mm. la porra, o sea, está agarrando uno, simulando agarrar el casco de la universidad, ¿no? Y dentro de eso, yo decía que la UNAM, aparte de que su principal razón es la investigación, la educación y desde luego difundir el conocimiento y en este caso divulgarlo. Yo decía que la UNAM a lo largo de uno pues te construye y te reconstruye como hombre. Entonces yo remataba diciendo una frase de Jacob Monod, que uno de los principales investigadores en obtener esta respuesta de que un gene, una enzima, y entonces él decía que uno a lo largo de su vida va uno esculpiendo su propia estatua interior. Y a mí me pareció que eso es ser un ciudadano universitario, porque es allende fronteras, no solamente en la ciudad universitaria, sino para todo el país. Entonces estuvo ahí sabrosón el rato que me pasé escribiendo eso, hijo, y Ujú. pues bueno, esto fue lo de las anécdotas de esta semana. Sí, suena bastante interesante, padre. Y justamente yo también escribí algo sobre lo que te quería contar. Te lo voy a leer. Dice así. Estaba sentado exactamente en la banca del medio del salón. De pronto llegó la coordinadora, Miss Patty, para decir en voz alta y ante todos nuestros compañeros el promedio que cada alumno había sacado durante el primer mes de clases. Desde mi pupitre podía ver a mi compañero Tolentino, el mejor de la clase, me habían dicho. Su porte irradiaba superioridad, porque en efecto, Tolentino era superior a todos nosotros. Tolentino Barrera, 9.8, dijo Miss Patty. Prístino, Tolentino se levantó de su banca para recoger su boleta. Poco después, Miss Patty dijo, Emilio Rodríguez, 9.7, felicidades. La cara de Tolentino palideció. Ese mismo día, durante el receso, Tolentino se me acercó para entablar conversación. Así es, uno de mis mejores amigos y de quien he sido amigo por más de una década, no se había dignado a conversar conmigo hasta que supo que yo también le hacía a eso de la estudiada. Bienvenido, Tole, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Emilio, bastante bien, bastante cansado, han sido semanas muy pesadas. La verdad es que está Ajá. en la parte de código tratando de pues, no desarrollar, pero sí reinventar algunos programas y algunas cosas que se han hecho es difícil, ¿no? Sobre todo cuando eres solo una persona y empiezas a tener gente a cargo, se vuelve un problema, ¿no? Ya no solo son Sí, sí, sí. problemas técnicos, ya no solo es estar leyendo, ya no solo es actuar, ahora falta organizar a la gente y administrarlos, y eso Sí, ahora ya Oye, eres responsable es más de, pesado todavía. de todas estas personas. que ahí voy a rescatar un Ujú. poco, que Tole, primero cuadra si la gente merece su atención o no, si llama la atención su intelecto, si se puede intercambiar ideas o no, y entonces esto de regular personas se vuelve también mucho más complicado. Pero Tole, hablaste de códigos, estás resolviendo códigos, pero entonces, ¿a qué te dedicas, Tole? Te mando un abrazo y un saludo, pues reconozco en ti un excelente estudiante, pues ya nos hablarás un poquito de tu formación al rato, pero entonces, ¿a qué te dedicas en este momento? Ahorita estoy metiéndome directamente en la parte de ciencia de datos, machine learning, aprendizaje automático, automatizado, dependiendo de la traducción, inteligencia artificial. Me estoy metiendo mucho en eso. Ahorita, pues, si quiere, al final le cuento ya que nos adentramos un poco en ese pedazo, pero voy ahorita hacia la programación y justo en esta etapa de mi vida estoy como tratando de terminar lo de la programación y ver cómo compaginar ambas ramas, ¿no?
la nanotecnología, la nanociencia, la química y pues el código, ¿no? La programa directamente. Muy bien. Así es, Tolentino es químico y nanoquímico de profesión y hoy nos acompaña como el primer invitado del podcast. En este episodio, Tolentino, en este Bienvenido, episodio, bienvenido. Sí. en este episodio, Tolentino nos ayudará a abordar el tema de la nanociencia y la nanotecnología. La nanociencia es el estudio de estructuras y moléculas en la escala de 1 a 100 nanómetros, es decir, 1 por 10 a la menos 9 metros, mientras que la nanotecnología es la aplicación práctica de este conocimiento. La nanotecnología ha contribuido en prácticamente todos los campos de la ciencia, desde la física, química y biología, hasta las ciencias computacionales, ciencias de materiales e ingeniería. En los últimos años, la nanotecnología se ha aplicado también a temas de salud con resultados prometedores, especialmente en el tratamiento del cáncer. Para entender la escala a la que opera la nanotecnología, podemos contarles, por ejemplo, que un cabello humano mide aproximadamente 60.000 nanómetros de grosor, mientras que el radio de la doble hélice de una molécula de DNA mide aproximadamente 1 nanómetro. Como tal, las estructuras celulares, como ribosomas, lisosomas, poros nucleares, etcétera, se encuentran en la escala nanométrica. No así los organelos, ojo, no se me vayan a confundir, que esos se encuentran en la escala micrométrica. Dato interesante, el comienzo del desarrollo de la nanociencia puede considerarse desde la época de Demócrito en el siglo V a.C., debido a que desde esta época algunos filósofos se cuestionaban si la materia es continua y por tanto infinitamente divisible en pedazos más pequeños, o si estaba compuesta por pequeñas partículas indivisibles e indestructibles. Actualmente sabemos que los átomos no son partículas indivisibles. Sin embargo, más allá de electrones, núcleos atómicos, protones y neutrones, yo ya me pierdo completamente. Por lo que quisiera preguntarte, Tole, antes de pasarnos ya de lleno a la nanociencia, ¿qué nos puedes contar acerca de la divisibilidad de las partículas o subpartículas? Mira, yo aquí te voy a ser bien sincero, no soy un experto para nada en el tema de partículas subatómicas, ¿no? Porque es bastante extraño, son bastantes mezclas entre subpartículas, ¿no? Para poder generar lo que son las partículas, electrones, protones, neutrones. En cuanto a la parte de los quarks, ¿no? Los quarks son como la partícula base que se puede utilizar para generar tanto la parte de lo que sería el núcleo, protones y neutrones. Ahora sí que son hasta cierto punto fundamentales, pero no te puedo dar mucha Ahí se información, cortó. ¿no? ¿Ya me escuchas? Sí, ya. Ajá, ¿qué nos puedes dar mucha información al respecto? Sí, cuando estás realmente en la escala atómica, importan un poquito más los efectos de los electrones y los efectos de las estructuras atómicas más que las subpartículas, ¿no? Creo que eso es más enfocado hacia las áreas de la física de partículas. Ujú. Sin embargo, supongo que pueden tener algunos efectos interesantes, que eso ya tiene que ver con la nanoescala como tal. Ahorita, Claro. si quieres, hablamos de eso. No sé, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Quieres que definamos la nanotecnología como ciencia, como propiedades, como qué te gustaría para que empecemos a andar en ese punto? Sí, Me gustaría hacer una comparación rápido para nuestros escuchas. Miren, amigos, un átomo, si me permiten hacer una figura que ustedes imaginen, si ustedes consideran el núcleo del tamaño de un balón de fútbol, es decir, poco más de 30 centímetros de diámetro, y lo ponemos en el centro del Estadio Azteca, ¿sí? El electrón está viajando a 30 kilómetros de distancia. Es decir, esa es la distancia más cercana del el primer orbital donde viajan los electrones al núcleo, son 30 kilómetros en esta dimensión. Y el tamaño del electrón equivale a una gotita de la de un gotero, que son más o menos 200 microlitros. O sea, lo que tenemos en un átomo es que está lleno de vacío, más que de partículas, es vacío lo que está estando ahí. Lo que hace diferente a los átomos es cuántos neutrones y protones tienen, que eso es lo que le dan el peso al núcleo. Sin embargo, cuando estos núcleos son inestables, es donde obtenemos algo que nos mencionaba ya Tole, la radiación alfa, beta o gamma. Recuerden, la radiación alfa es del tamaño de un núcleo de helio, es decir, lleva un protón y un neutrón, y esa básicamente con un papel la puede uno detener. Sin embargo, la radiación beta, característica, por ejemplo, del fósforo o del azufre, esa viaja 30 centímetros en el espacio y ahí se requiere poner una placa de lucita para detenerla. Y la radiación gamma esa alcanza metros
en recorrer y puede atravesar el concreto, ¿no? Esto es más para que se den una idea de la emisión nuclear y del tamaño en una escala de fútbol y de qué tamaños estamos hablando. Adelante, Billy. Sí, más que tratar de hablar sobre subpartículas, porque como dices, Tole, es otra área, eso ya es cuántica. Digamos que tenía curiosidad sobre el concepto de divisibilidad, de cómo la materia la podemos ir dividiendo en cosas cada vez más pequeñas, y que ese es un concepto muy importante para el área de la nanotecnología o de las nanociencias. Pero también justamente como mencionabas, tal vez podríamos ahondar un poco en el concepto de la nanotecnología, que yo tengo entendido que este fue introducido en 1959 por Feynman durante su conferencia en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Física, en donde habló sobre el uso de máquinas para construir máquinas más pequeñas hasta un nivel molecular, por lo cual se le conoce a Feynman como el padre de la nanotecnología, aunque no fue hasta 15 años después, en 1974, cuando Norio Taniguchi utilizó y definió por primera vez el término nanotecnología. Tal vez podrías decirnos cómo definirías la nanotecnología o cómo lo ves tú como una ciencia, como una aplicación de estos conocimientos, etcétera. Mira, por primera vez escuché el nombre de Taniguchi. Se me hizo muy curioso cuando investigué un poco acerca de él, ¿no? Ujú. Eh, Feynman es como la primera persona que plantea esto en la mesa en un discurso que se llama There's a Plenty the Bottom, algo similar. No recuerdo Sí, muy bien sí, el sí, sí. nombre. There's plenty room in the bottom. Bueno, ajá. Y bueno, si lo vas analizando poco a poco, Feynman estaba en California en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de que estaba, no recuerdo si era Berkeley o si era el otro centro de invención. Y en California se estaba dando un suceso muy interesante, que es toda la parte de la programación, ¿no? O sea, empezar a generar los equipos electrónicos, Intel, por así decirlo, Ujú, y la generación en masa. Y estas ideas de miniaturizar los procesos, creo que de ahí fue donde Feynman también empieza como a pensar esta idea de, bueno, si se pueden miniaturizar los procesos, si se pueden miniaturizar las escalas y los objetos también, porque no habría de poderse dar con la materia, ¿no? Habiendo ya, o sea, sabiendo que Feynman estuvo dentro del proyecto Manhattan, todo el desarrollo de la bomba atómica, etcétera, ¿cómo no se le iba a ocurrir algo así? Y él fue el que empieza a mencionar esta parte de acomodar la materia átomo por átomo y ujú, empezar a generar procesos de química casi inteligente, ¿no? Nosotros indicar, quiero que tal átomo de X cosas se junte con el átomo Y de esta forma, ¿no? Por lo que ujú, pude leer, es cuando se definen un poco más los parámetros del área de la nanotecnología, ¿no? Que básicamente la nanotecnología es todo lo que esté dentro del orden de 1 a 100 nanómetros, con sus efectos, sus procesos, sus estructuras y todo lo que se puede estudiar a partir de ahí. Te menciona de Taniguchi, no sé mucho, pero por lo que entiendo son las parametrizaciones para definir lo que hoy en día es nanotecnología. En cuanto a la divisibilidad, como recalcando o volviendo un poco a ese punto, se me hace interesante cómo se empieza a plantear, ¿no? La idea de, primero de los elementos, ¿no? No me acuerdo si fue Pitágoras o si fue uno antes, la idea de todo está compuesto de agua, ¿no? Esta idea de empezar a traer los elementos y empezar a dividirlos conforme pasan las épocas, supongo que tiene que ver mucho con, no solo con la mente, porque creo que la mente, o sea, personas inteligentes han habido a lo largo de la historia, sino más bien con la cuestión de los equipos. ¿Qué equipos tienes para empezar a saber qué tan pequeño es y qué tan divisibles son las cosas, ¿no? Hace ujú. 3000 años no se podían imaginar lo que era un CERN, ¿no? O un choque de partículas. Hace 3000 años estábamos hablando de la idea del átomo y de que las cosas eran el etéreo o que simplemente eran agua, ¿no? Hoy en día, pues ya sabemos toda El vamos a decir, conjunto toda la de... categorización. Sí, ahorita abrí justamente una pestaña de Google, Ujú. quarks, leptones, bosones, o sea, aquí ya hay más de 30, Sí, sí, sí. o sea, 30 de su partícula, instrumentos tenemos a la mano en el momento histórico para poder desmenuzar. Se cree todavía que en la teoría de cuerdas está a menos 30, bueno, 1 por 10 a la -30 metros, o sea, el hilo de las cuerdas, si mal no recuerdo, menos Ajá. 30, -40. Entonces yo creo que todavía queda un trecho
en Ujú. el cual investigar esta división, ¿no? Sí, sí, sí. Un tema Eh, muy complejo. me parece muy interesante cómo lo relataste, Tole, dar esta eh, parte muy importante de con qué elementos tengo yo para medir qué cosa, ¿no? Es decir, uno con una regla puede llegar a medir quizás hasta milímetros, pero hasta ahí te quedas, ¿no? En otros programas hablamos del microscopio y pudimos entrar al mundo de las micras, ¿no? Que es 1 por 10 a la -6. Y así continuamente ha habido elementos. Tú bien señalabas en el principio de la teoría de la unificación, se acordarán ustedes que era agua, viento, fuego, que eran las cuatro sesiones y la tierra, pues, que de ahí partía todo, ¿no? Poco a poco fuimos aprendiendo a ir dilucidando estas partes y llegar, recordarán ustedes en el tiempo del microscopio electrónico, donde entonces ya podíamos ver moléculas, que antes solo las imaginábamos en cómo iba a ser su estructura, estos anillos de benceno y una serie de digamos, dimensiones que tuvimos la manera de hacerlo. Me parece que es muy buena introducción esta de que la ciencia va avanzando conforme tenga yo los elementos para medir ese acontecer físico o químico. Adelante. Sí, en la época de Demócrito era un planteamiento filosófico, el si la materia está compuesta por unidades mínimas o si es continuamente indivisible, ¿no? Digo, divisible. Y ahora ya tenemos los equipos para poder, por ejemplo, identificar más de 30 subpartículas, nos contaba Tole. Muy bien, pues he leído que existen dos diferentes posibilidades para la síntesis de nanoestructuras, ya pasándonos más a la nanotecnología como tal. Y veo que existen las técnicas top-down y bottom-up, que serían como de arriba abajo y de abajo hacia arriba, las cuales difieren en calidad, rapidez y costo. Sobre las técnicas top-down, leí que se dividen esencialmente en ingeniería de precisión y litografía. No sé, ¿nos podrías explicar un poco más sobre cómo funcionan estas técnicas, Tole? Mira, cuando estudié nanotecnología, durante la carrera nunca escuché la parte de ingeniería de precisión, pero sí te puedo hacer como el desglosado de algunas técnicas y creo que ayer que estaba repasando, creo que es importante recalcar, Ajá, eh, primero empecemos por el bulto y los nanomateriales, ¿no? ¿A qué le llamamos material en bulto? Es básicamente todo aquel material que esté macroscópicamente visible. O sea, todo lo que podemos ver, observar, eso es el material en bulk, o bulk, se le llama en inglés. Y de esto ya podemos empezar a generar las ideas de nanómetros, de nanómetros, de materiales nanométricos. ¿Por qué? Porque las propiedades en bulto son las propiedades que corresponden a la física o a la química clásica, ¿no? A lo que se ha estudiado a lo largo de los siglos, mientras que los nanomateriales, justamente por la escala, que ahí es donde viene lo interesante de esta ciencia, es que ujú, se pueden aprovechar diferentes efectos, ya sea cuánticos, ciertos movimientos de electrones, traslape de orbitales, entre muchos otros, ¿no? Inclusive mayor resistencia. La idea de estas dos vertientes nos permite empezar a generar la síntesis bottom-up y top-down. Básicamente, bottom-up es empezar a construir los materiales al estilo de lo que pensaba Feynman, ujú, átomo por átomo para empezar a generar pues estructuras específicas, ¿no? Y top down es cuando tú tienes el material en bulk o en bulto, cómo lo transformas a nanomateriales en pequeños pedazos. Y aquí pues ya se hace la división y en el top down hay una parte muy interesante que es cómo obtienes ese material para empezar a generar estas estructuras. Generalmente hay técnicas llamadas ablación por láser, CBD, no recuerdo si está dentro de la categoría top down. Eh, Ayer que estaba checando es descarga de arco. O sea, hay muchos sistemas en donde tú planteas o en donde tú pones un target, por así decirlo, ujú, y este target pasa a ser vaporizado o a ser, sí, vaporizado o que simplemente se desprendan partículas en el sentido atómico, ¿no? Que se desprendan partículas de este material. Una vez que se alcance como cierta cantidad de material en el aire o en suspensión, dependiendo de dónde esté, se ataca con cierta cantidad de energía. Y aquí es donde ya podemos variar de qué es lo que queremos meter, ¿no? Luz, electricidad,
plasma, y ya de ahí van como los diferentes enfoques del top-down, ¿no? Las diferentes máquinas. Obtenemos las partículas, estas partículas al tener pues son muy inestables en el aire, ¿no? Entonces nosotros metemos una cantidad de energía muy grande, porque pues, si lo piensas, por ejemplo, descarga de arco es plasma, ya es arriba de los 3000 grados centígrados, ¿no? Y Ujú. por lo que estaba leyendo ayer, se alcanzan, por ejemplo, temperaturas de hasta 12,000, 14,000 grados. Y este tipo de energía nos permite hacer que los nanomateriales vayan, vamos a decirlo como a niveles superiores, en las capas electrónicas, y se estabilicen en nuevas estructuras que no son las convencionales o que naturalmente no se llegaría ahí, ¿no? Y en cuanto a la litografía, esa es técnica un poco por aparte, que se Ajá. utiliza mucho en el diseño de circuitos. Lo que pasa es que tú utilizas otra vez un target, pero este target, por ejemplo, vamos a poner que es una lámina de silicio, ¿no? La Mm. placa de silicio que conocemos para hacer transistores o inclusive para poner alguno que otro material conductor o semiconductor. Y tú tienes esta capa y generalmente tú utilizas luz, puede ser ultravioleta o en los rangos del morado azul para que sea lo suficientemente energético, con la finalidad de degradar algo que llamamos fotorresina, que básicamente es una resina que es fotoactiva, se degrada o permite degradar a su alrededor la estructura química vamos a decirlo como desbastarlo. Entonces tú tienes un sustrato, le aplicas una resina en cierto patrón y arriba le pones una clase de filtro. El filtro es lo que te permite diseñar la circuitería o los transistores o la oblea de silicio a partir de la aplicación de la luz. Entonces, disparamos la luz, pasa por el filtro, se define el patrón, llega hacia la fotorresina y aquí se le llaman como litografía negativa y positiva, que básicamente es en dónde está la resina y si lo que se va a degradar es la resina o los laterales. Y una vez que ya se degradó eso, se puede continuar el proceso haciendo como varias capas sobre el material o se puede dejar como una lámina simple y después desbastar un poco la superficie para que quede completamente limpio, que no quede resina encima de ello. Y ya tienes Mm. una clase de oblea, ¿no? Y esta oblea pues ya puede ir o interactuar a otros puntos porque justamente volvemos a la idea de nanotecnología. Lo que se trata de hacer con la litografía o la fotolitografía es aumentar el área superficial, que es una de las propiedades más excepcionales de la nanotecnología, ¿no? De lo que más se habla. Porque al momento de tener una mayor área superficial, tienes una mayor área de reacción. Y eso te facilita procesos o puedes incrementar o generar nuevas especies, etcétera, ¿no? En el caso de los transistores, por ejemplo, una mayor área superficial significaría una mayor cantidad de memoria que puedes guardar en un dispositivo. Y de ahí que viene todo lo que actualmente conocemos, por ejemplo, con AMD, ¿no? Los transistores de 5 nanómetros, 2 nanómetros, que tienen una alta área superficial, que son más eficientes y pues otras propiedades, ¿no? A ver, Toli, a mí me has dejado ahorita impávido, o sea, mucha información, demás, y entonces empecé a tratar de hacer algunos símiles. ¿Recuerdan esta frase casi filosófica que dicen que uno más uno no es más grande que dos? ¿En qué sentido estamos hablando? Justo un poco lo que decías tú. Cuando yo llevo la esencia de un material a su mínima concentración o definición, digamos, y junto con otro, entonces las propiedades de ambas partículas se modifican, de tal que el comportamiento de esta sumatoria es diferente al haberlo dividido en sus partes, ¿sí? Es decir, cuando uno desarma un radio, ahí está el radio, pero no suena, ¿no? Tiene que sumarse todas estas cuestiones. Estoy tratando de hacer una analogía con lo que nos estás comentando. Lo que nos estás diciendo es que lo que vamos a hacer para que en toda acción funcione, lo que requerimos son áreas de superficie, que haya contacto entre un elemento y otro o entre una circunstancia y otra. Entonces, lo que tú estás diciendo es que con estas tecnologías lo que estamos haciendo es aumentar esas áreas de superficie de tal suerte que sea 100% compatible contra lo que estamos uniendo, ¿no? Entre dos partes. Que eso me parece una cosa fabulosa y sensacional. Y hice la analogía también a cuando hablamos del Sol, ¿no? La estrella, las estrellas son estas condensaciones que tenemos
donde lo que está en el centro es esto que llamamos plasma, a unas temperaturas por arriba de los 30.000 grados centígrados, unas cosas bárbaras, y entonces por esa temperatura la estabilidad de la molécula no es la que estamos acostumbrados a visualizar, porque no se estabiliza, ¿no? De hecho, por eso se dice que tenemos núcleos de hidrógeno y de helio en la marcha solar, pero hacia adentro no teníamos mucha idea. Teoría de cuerdas, todos estos análisis también astronómicos, la nanotecnología viene a darnos una idea de cómo las subpartículas en esos estadios de temperatura están generando procesos que se están activando y desactivando continuamente porque no están estabilizados, como en el caso que tú nos comentas, que lo que hace, digamos, el ingeniero es mantener las condiciones para que se logre digamos, lo más cercano al 100% estas superficies de contacto y entonces tengamos el efecto deseado. ¿Estoy bien? Es algo que sí, Sí, es una no, caricatura sí, sí. de las palabras enormes que nos dijiste, que ya vi que te puso a estudiar Emilio toda la, ¿cuál ayer? Estuviste toda la semana repasando todo eso. ¿Cómo eres malvado, hijo? Adelante, adelante, muy interesante. Sí, entonces, mira, me parece curioso porque de alguna manera estas técnicas top-down, pues es como un proceso de purificación, de alguna manera, ¿no? Pero a un nivel diferente, o sea, utilizar luz, radiación para poder obtener estos nanomateriales a partir de estos bultos, estos como el bulk material, ¿cómo le dijiste en español? Ujú. Bulk, Eh, sí, el material en bulto, ¿no? el El material en bulto. macroscópico, la escala En bruto, pues. macroscópica. Ajá, sí. La verdad es que me cuesta trabajo incluso imaginármelo, ¿no? O sea, el llevar a un proceso de purificación a ese nivel, porque, pues es justamente esa es la cuestión, la escala, ¿no? O sea, esas técnicas permiten extraer estos materiales a a esta escala. Y entonces, las técnicas que son las bottom-up, que son construir, como nos mencionabas, átomo por átomo, molécula por molécula, pues al parecer es mediante una manipulación controlada de estos procesos, ¿no? Y esto ¿cómo se induce en tu conjunto de moléculas con las que estás trabajando? ¿Puedes repetir la pregunta? Se trabó. Estos procesos del bottom-up, que van de átomo por átomo, molécula por molécula, y que esta es una manipulación controlada, ¿cómo se induce esto? ¿Cómo se induce que estas moléculas se construyan, ya sea entre molécula por molécula o átomo por átomo? Ok, justamente te voy a platicar un poquito acerca de los métodos, los estuve releyendo ayer también. Eh, es, es muy curioso la síntesis. Con el top-down lo que dijimos es, se hacen pequeñas, aumentas áreas superficiales y las reacciones son, pues, teóricamente controladas, ¿no? Ya cuando Sí, parametrizas todos las variables que tienes, pues ya es muy fácil, ¿no? Mientras tanto, pues, no es nada fácil hacer estos nanomateriales, de ahí, pues, el Mm, área y las investigaciones de síntesis. Pero es importante recalcar que cuando estamos en pequeño, la reactividad, o sea, así como el área super aumenta, la reactividad también claro, aumenta. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con el ambiente que lo estás metiendo. Por ejemplo, en CBD tú puedes meter argón como gas, vamos a ¿qué decirlo es como CBD, perdón? eh, es Chemical Vapor Deposition. Uy, ya ni me acordaba. Ya me hice la misma pregunta y no me pude acordar. Básicamente, nuevamente, tú liberas, iba a decir esporas, oye eso, tú liberas pequeños átomos en una clase como de spray dentro de un horno y se va a ir acomodando dentro del horno en las superficies para poder reaccionar con un catalizador y empezar a generar, que justo ahí es a donde iba. Como tienes altas energías, mucha reactividad, necesitas un control mayor sobre las estructuras. Y las técnicas bottom-up lo que hacen es, a partir de lo pequeño, empezar a generar, vamos a decirlo, estos nanomateriales, pero por medio de estabilizadores o síntesis de tipo poliméricas, por ejemplo. Hay un método que se llama Sol-Gel, en donde tú lo que haces es meter tetrametoxicilano, el TMS o TMOS, no me acuerdo muy bien, tengo Ujú. mucho de no hacer nada de esto, No y te lo que preocupes. haces es, primero deshidratas, ¿no? Quitas el metoxi, quitas un metoxis de dos moléculas de TMSO, y una vez que ya están, vamos a decir, que ya tienen alcoholes dentro de la cadena, entonces haces que reaccionen por condensación, que es
el principio básico de cualquier polimerización. Hidrolizas o condensas, ¿no? Y condensar significa en este caso deshidratar, ¿no? Quitar el agua de la cadena, y esto permite que las moléculas de TMSO se empiecen a juntar entre ellas. Y pues esto a grandes rasgos va a generar un polímero, ¿no? Una macroestructura que se puede utilizar para diferentes cosas. En este caso vas a tener tres tipos de geles. Lo que pasa es que ya teniendo el polímero, después se gelifica, y estos geles, dependiendo de por dónde lo trates, vas a obtener polvos o comprimidos, que es básicamente la peor rata, pero pues no te da la cantidad de área superficial que tú buscarías en el bottom-up, ¿no? Luego viene el cero y el aerogel. Las propiedades específicas no las recuerdo muy bien, sin embargo, sí te puedo decir que, por ejemplo, el aerogel tiene mucha más área superficial porque lo que hace es eliminar el residuo tal y como está la estructura, mientras que en el cero gel termina aplastada o termina por colapsarse la estructura, ¿no? Porque le estás quitando cualquier cosa del medio. Es como dejar una carcasa, por así decirlo. Y si no tienes cuidado con la carcasa, pues la carcasa se va a caer, ¿no? Mm. Entonces la idea de estos nanomateriales es pues la alta porosidad que tienen, ¿no? Que es utilizar tanto para absorción. Ayer estaba pensando también como en zonas de reacción, ¿no? Tener encapsulados diferentes materiales dentro del aerogel o liberación. No necesariamente liberación de fármacos, porque cuando tú ves el gel es como una clase de... ¿Has visto los geles de las farmacias que luego te venden para cuando te duele el músculo? Más o menos se ve así, como Ok. colores azules o colores morados. Están medio exoticones, pero la consistencia es muy diferente, ¿no? Ujú. Esa es una de las aproximaciones del bottom-up. Otro sería lo que se define como la nanoquímica. Ahora sí, esta parte de empezar a meter la química para hacer control de las estructuras. Una de ellas también puede ser catalizadores, pero sobre superficies, ¿no? Que eso ya es química de superficies. Básicamente, Ok. tú pones un sustrato, que generalmente va a ser tu catalizador, va a recibir una molécula y por intercambio vamos a decirlo como por las fuerzas de atracción químicas, que son generalmente las que realizan estas reacciones, llegan, se plasman o se atraen hacia la superficie, empiezan a interactuar con la superficie, ya depende de cada molécula y de cada De sus... catalizador, cuál es la reacción que te va a dar. Ujú. Se hace una conversión sobre el mismo catalizador y al momento en que se convierte o se transforma en algo más, como ya en el mismo tipo de atracción, hacia el sustrato, entonces se libera, ¿no? Eso es otra forma de hacerlo. O una aproximación que creo que a lo mejor por aquí esta sí la vas a conocer un poco más. Las micelas, a final de cuentas, se encuentran dentro de la escala nanométrica, ¿no? Y por eso también se han buscado o se han explorado los acercamientos con este tipo de estructuras. Y hay una técnica que básicamente es como eh, atrapamiento por micela, en donde tú tienes, no sé, Mm. si tienes una fase acuosa y una fase orgánica o viceversa, tú creas una micela para que encapsule dentro de la micela los reactivos que tú vas a necesitar y que vayan interactuando micela por micela y se vayan construyendo los nanomateriales. Y al final rompes las micelas y generas la deposición. Ahora es importante tener en cuenta estabilizadores, que generalmente se le conocen como surfactantes. Tienen un exceso de carga, son aniónicos o catiónicos y permiten estabilizar estas estructuras cuando son muy pequeñas. Un ejemplo de ellos son las nanopartículas. Pueden ser, hay nanopartículas de muchos materiales. Yo me voy a enfocar únicamente como en el concepto general. Tenemos tres tipos de materiales, ¿no? Bueno, cuatro de los nanomateriales, que es 0D, 1D, 2D y 3D. 0D es un punto en el espacio, básicamente es cualquier partícula, nanopartícula, también conocida. Ujú. 1D serían con que se tenga algún, alguna de las tres dimensiones en la escala nanométrica, ya se consideran un 1D. Podría ser, por ejemplo, ¿cómo se le llaman? Nanoalambres, ¿no? Lambres, pero Mm. en pequeño. Desde ahí vamos a lo que es el 2D, que son las láminas, que es por ejemplo el grafeno, que ahorita hablamos de eso, y el 3D, que ya son materiales compuestos, ¿no? Generalmente puedes tener láminas sobre láminas, materiales mesosos que tienen una estructura 3D y tiene pues, en nanómetros y así sucesivamente. Bueno, la idea de la partícula es que
Es un material 0D que necesita ser estabilizado porque por lo mismo de que tenemos nuevamente mucha área superficial, el material tratar de aglomerarse a sí mismo y generar Mm, material en bulk, claro. que es la forma en que es más estable. Entonces, tú dejas que la nanopartícula interactúe con, bueno, superficialmente sobre ella misma. Aquí entramos en un tema de self-assembly, ahorita lo platicamos, pero básicamente la nanopartícula empieza a hacer un proceso que se llama nucleación, en donde se repite a sí mismo o iterativamente la estructura para empezarse a crear, ¿no? Y es como tener una semilla y de esa semilla se empieza a crear la nanopartícula. Ya que tenemos la nanopartícula, va a tratar de aglomerarse. Y los surfactantes, al tener cargas, la van a dispersar y la van a mantener estable. Ahora sí, él puede llegar a pasar. Ahí probablemente cualquier cosa que hayas hecho en la síntesis va a terminar por ceder y tus nanopartículas se van a aglomerar. Eso va a pasar con el tiempo, salvo que tengas un muy buen surfactante y que no se degrade, ¿no? Porque también la exposición al aire, al oxígeno, a otro material, hecho de tenerlo también dentro de una gaveta y dejarlo ahí por mucho tiempo y que no esté bien sellado, pues también puede hacer que las nanopartículas colapsen, ¿no? Bueno, esta es una aproximación bastante interesante por el bottom-up, ¿no? Mm, Como ir dispersando los materiales. A final de cuentas también, pues ya hay diferentes métodos de dispersión, que es la dispersión electrostática, en este caso los surfactantes. Hay otros que buscan exfoliación y separación mecánica o centrifugación, sonicado también para dispersar estos materiales y también poderlos hacer reaccionar con otras cosas, ¿no? muy bien. Muy Poder- buena explicación. Ahorita podemos seguirle dando un poquito más de vuelta. Sí, estaba yo tratando de llevar estos ejemplos a que nuestro público tenga una manera de acercarse al fenómeno, ¿no? Entonces, el primero que se me ocurrió es, al pensar en las micelas, eh, uno puede hacer en casa simplemente el tratar de mezclar aceite y agua. Si ustedes mezclan aceite y agua, naturalmente se separan estas fases. Si uno lo agita, que crea entonces una emulsión, es decir, ahí estamos metiendo una energía diferente, lo que hace es que el aceite empieza a formar esferitas. Esas son las que llaman micelas. De hecho, el fenómeno de la luz al refractar en ellas hace que brillen. Y entonces se le llama ese fenómeno de Tyndall, que es una manera de hacerlo. Ahora, si uno quita la energía, en este caso la agitación, conforme pasa el tiempo por la estructura molecular, hacen sus fases, ¿no? Se vuelven a separar. Todo lo que nos está diciendo Tolly es que en este ejemplo macroscópico, la idea es que ahora yo quiero que dentro de esas micelas vaya en particular alguna molécula o alguna partícula para que se una después cuando se vuelvan a juntar. Esto, por ejemplo, amigos, se utilizó mucho cuando hemos tratado de hacer células in vitro, es decir, lo más difícil es generar la membrana. Hemos logrado hacer muchas moléculas de forma química, pero que se queden adentro de algo no ha funcionado. Se empezó a hacer con los de las micelas, que es este conglomerado que funciona. Y entonces, en este ejemplo macroscópico, pues es una manera de que vislumbremos qué estamos haciendo en el mundo microscópico, pero el fenómeno es semejante a ello para que lo puedan ver. Y de ahí pueden ustedes intuir lo que nos decía Tolly, tiene que ser controlado. Así como en el aceite con el agua, tengo que estar yo continuamente agitando para provocar el fenómeno. Si lo dejo de hacer, se quita. Igual en los procesos químicos, si le quito la fuente de calor o de luz o demás, funciona de otra manera. Miren, para que se den una idea de que sí podemos ver cosas como nanómetros, el color azul anda arribita de los 280 nanómetros. ¿Sí? Un poco más arriba, y eso lo podemos vislumbrar nosotros a través de conos y bastones de nuestro ojo, ¿sí? Pero podemos también, cuando mezclamos colores y que tenemos esta función, imagínense que esto lo hago yo ahora con micelas, unas rojas, ¿no? Y otras verdes o azules. Y entonces al fusionarlos ya no me van a quedar micelas rojas y verdes, sino van a fusionarse y me van a dar otro color. Es una manera de aproximarnos. Ahora, en lo que Tolle nos platicó, son todavía fenómenos todavía microscópicos que se están generando, y les voy a dar un ejemplo de hacia dónde va la nanotecnología en este tipo de acciones, que es contra la lucha del cáncer.
que lo que queremos es que todos nuestros remedios, ya sea la radiación o los tóxicos, no distinguen entre célula cancerosa y célula sana, mata a todas. Aquí lo que se está buscando con la nanotecnología es crear unas especies de micelas que fueran suficientemente específicas, que llegaran como anticuerpo directo a la célula cancerosa y ahí que exploten y echen el tóxico, pero nada más a esa célula, ¿no? Es una de las aproximaciones con estas metodologías que nos está platicando Tole, que me pareció de lo más interesante y fue todo un curso en 20 minutos, creo. Adelante, sigue, Tole. No, pues ahora sí que hasta yo estoy sorprendido con lo que estoy diciendo, la verdad, porque no me acordaba de mucho de esto, ¿no? Hasta Eh, ahorita que lo estoy como mencionando. Es como andar en bicicleta, Tole. Sí, Sí, Fíjate que algo así. es que hay algo muy interesante, amigos. Yo ahorita que he estado pensando con Tolle, que me llevó en su pensamiento, pues ustedes saben que el mundo, o sea, tendemos al desorden. Es decir, en esta estructura del universo, el delta G negativo, o sea, la energía de activación, va al desorden. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esos posicionamientos microscópicos de ordenamiento, alguien debe pagar el desorden, que en este caso supongo que es la energía que está uno metiendo al sistema para que se ordene, porque algo se tiene que desordenar, si no, no sería posible organizarlo, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta cuando hace uno estos cosas y por eso no es tan fácil escalar, porque al pasar de escala, de repente ya los valores se mueven como en cualquier fábrica o proceso catalítico. Síguele, síguele. ahorita que nos mencionabas sobre los procesos de las micelas y la aglomerización, fíjate que me recordaste que esto también sucede en biología y es una de hablando sobre fases, es un tema muy, muy interesante, que está, como diría mi asesor, en la frontera del conocimiento. No sé si has escuchado hablar sobre esto, que es la separación de fase líquido-líquido, que funciona, ese es un mecanismo biológico de compartimentalización. Estamos acostumbrados a distinguir la separación de subestructuras por membrana, o sea, los organelos, por ejemplo, un núcleo tiene una membrana, un retículo endoplásmico, etcétera. Pero existe además la separación por fase líquido-líquido, que se ha observado en diferentes tipos de subestructuras celulares, pero también es un mecanismo que utilizan, por ejemplo, algunos virus en su proceso de infección. Justamente los adenovirus, al momento de infectar una célula y que estos hacen todo su proceso a nivel en el núcleo, tienen una proteína que lo que hace es que induce que se coopten muchos diferentes, tanto proteínas virales como estructuras celulares, que necesita que se concentren en un lugar en específico, en donde le va a permitir llevar a cabo su proceso de replicación del genoma. Y es muy interesante porque uno puede observar estas esferas, por decirlo así, esta separación, pero no hay una membrana de por medio, es una separación física. Y bueno, hay mucho ahí al respecto porque dices, es que si no hay alguna barrera, entonces, ¿cómo es que se puede cooptar? O sea, ¿dónde está esa fuerza que hace que esas cosas se mantengan ahí y no se dispersen? Hablando un poco de desorden, que no se salgan de este espacio que no está delimitado por una barrera eh, física como tal. Pero bueno, para seguir avanzando con los temas, quería hablar un poco sobre el microscopio de efecto túnel, ya que, bueno, hablando justamente de esto de poder observar a diferentes escalas, de poder ver estas moléculas, partículas, etcétera, pues también leí que en 1981 fue cuando se inventó este microscopio de efecto túnel por los físicos Gerd Binning y Heinrich Rohrer, no sé cómo se pronuncia, quienes de hecho recibieron el premio Nobel de Física por esta invención en 1986, y que bueno, que al parecer como la invención del microscopio de efecto túnel fue como o sea, un gran paso para como tal el desarrollo de la nanotecnología. No sé si nos puedes ayudar un poco a explicar por qué o cómo funciona, o sea, qué trajo, cuál fue la innovación de este microscopio que le ayudó tanto en específico a la nanotecnología. Mira, te voy a ser bien sincero. Realmente cuando estuve en la carrera nunca le entendí del todo. Hasta ayer que estaba empezando a leer, como la parte, eso ya hablaremos ahorita, lo de Machine Learning tiene que ver mucho con estadística y Ujú. básicamente la cuántica es estadística aplicada. Sí, sí, sí.
ayer pude entender de qué va bien el efecto túnel, ¿no? Y por qué es tan interesante. Básicamente tú tienes la dualidad onda-partícula. Ujú. El mundo cuántico, o sea, bueno, el mundo cuántico como se tiene que ver, ¿no? No como el de las películas, creo que es importante aclarar para cualquier persona que Sí. escuche esto. Este, o sea, tú tienes que onda o como un cuanto, por así decirlo, una partícula puntual. Pero la ventaja de que comportar como onda es que justamente tienes una curva normal, vamos a decirlo, una curva gaussiana que puede describir a la onda, ¿no? Como por lugar y por tiempo, por así decirlo. De ahí de donde viene todo el principio de exclusión de no se puede conocer la velocidad a la que va la partícula y la posición, porque o conoces una o conoces la otra, ¿no? La posición supongo que es un efecto más puntual, la velocidad sería un poco más como onda, ¿no? Pero no puedes medir los dos al mismo tiempo. Y de ahí viene algo que es todavía más interesante, que es el efecto túnel. Imaginemos una colina, ¿no? Creo que es la forma más simple de explicar esto. Generalmente como personas tendríamos que subir la colina para poder llegar al valle del otro lado, asumiendo que no hay ninguna salida lateral, ¿no? Y lo que hace el efecto túnel es que básicamente haces un túnel por debajo de la colina y te vas directamente al valle. Eso es como a grandes rasgos lo que hace el efecto túnel. ¿Y qué es lo que pasa con la explicación física? Como tú tienes una onda de los electrones, estos electrones pueden atravesar ciertas barreras de potencial de tres formas diferentes. Bueno, no atravesar, pueden estar en tres formas diferentes. La llegada, vamos a decirlo como transmisión a través de la barrera de potencial, que puede ser un voltaje o, vamos a decirlo, una barrera de cierta energía, y al final la onda que pasa, ¿no? Entonces, en efecto túnel lo que pasa es que tú llegas con una onda, un electrón a forma de onda hasta la barrera de potencial, pero como es una probabilidad en donde puede encontrarse el electrón, Ujú. también hay una probabilidad de que el electrón traspase esta barrera de potencial. Entonces, una parte o la mayor parte del electrón va a ser reflejada de vuelta por donde vino, pero va a haber una parte que se va a poder adentrar dentro de la barrera de potencial y va a haber otra pequeña parte que todavía va a poder pasar esta barrera y va a poder transmitir estos datos, ¿no? Si lo quieres ver de esta Ujú. forma. Y aquí es donde empieza la idea del microscopio de efecto túnel. Y ayer que lo leí fue como de, wow, ahora sí lo entendí. Lo que pasa es que tú aplicas una barrera potencial. Tú tienes una punta que está midiendo, vamos a decirlo, va yendo átomo por átomo y lo que vas leyendo es la nube electrónica de cada átomo. Aplicas una barrera potencial entre la punta y el átomo y el electrón va a poder darte información al momento en el que reciba el efecto túnel, ¿no? Y te va a dar información acerca de la nube electrónica del material en el que estás en ciertas posiciones o en ciertas zonas. Y es muy útil tanto para determinar densidades de estados de los materiales como para poder determinar propiedades ópticas, electrónicas, magnéticas, porque a final de cuentas los electrones son quienes proveen de estas características, ¿no? Ujú. Ayer estaba viendo, ayer a 1:30 a.m, como dije, no tuve tiempo en todo el día, me puse a ver una conferencia de 1 hora acerca del efecto túnel, y aunque tú tengas, por ejemplo, el mismo material, no recuerdo cuál era el material que estaban analizando en la conferencia, tú puedes tener dos densidades electrónicas distintas y esto te puede permitir lo que se hace, o lo que se llama en inglés, los parámetros de, pues yo quiero que tal material tenga tal habilidad o tal capacidad conductiva, ¿no? O quiero que conduzca a tal nivel o a tal velocidad de estos materiales. Bueno, tengo este material, no tengo tanto dinero. ¿Cómo puedo hacer este fine tuning cambiando las fases, reorganizando, haciendo ataques químicos, ataques físicos? Y con el efecto túnel puedes ir estudiando las propiedades de este material, ¿no? Para saber si estás dando lo que necesitas o si realmente tu material está muy fuera de la liga de lo que estás buscando, ¿no? Ya. Estuvo muy interesante. Primero hay que retomar esta frase de que cuando fui a la escuela, ¿no? No aprendí, no entendí. Sino ya que salió uno y que te toca dar una clase, entonces dices, a ver, caracoles, voy a retomar esto y cómo se los explico, ¿no? Y ahí aprende uno, o sea, por eso mi consejo con las personas es que sigan dando clase, ya sea a nivel prepa o universidad, porque tienes que usar lenguaje diferente y llevar los ejemplos
para el conocimiento, ¿no? Que ahorita pues tenemos un problema, ya viste, ahorita la Secretaría de Educación Pública basta con que te presentes a la escuela, punto, por asistencia. No hay calificaciones, son de 6 a 10, ¿no? Bueno, y ni siquiera se pone ese número, simplemente si asististe el 80% ya pasas al siguiente nivel y así hasta llegar a la preparatoria, ¿no? Y a mí me parece que esa es una falta total, absoluta de motivar el ingenio y el desarrollo de las cosas. Y Sí. ahorita se me ocurrió un ejemplo, a lo mejor es muy burdo, pero es posible que para nuestros amigos entiendan. Por ejemplo, ustedes en un alambre eléctrico que conduce la electricidad, por ejemplo, el mejor conductor es el oro, pero es muy caro. No podemos hacer alambrados en la casa de oro porque sería incosteable. ¿Qué usamos? Cobre, porque es otro elemento que tiene otra densidad electrónica. Y ustedes saben, amigos, la electricidad no viene desde la termoeléctrica corriendo por encima del cable. Son los átomos de cobre que van pasando electrones uno tras otro y lo van conduciendo. Esa velocidad de conducción es diferente para cada material. Entonces, lo que nos está explicando Tole es que en este efecto túnel lo que podemos hacer es que esa sea modificada, esa velocidad hacia más o que sea menos resistente a otra condición. Pero este es un fenómeno otra vez de a nivel microscópico, pero para verlo así como nos dijo el efecto de la colina y hacer un túnel, ahora sí que por el medio para llegar al valle, aquí podemos imaginarnos en lo de la corriente eléctrica, cómo distintos metales van a conducir diferente la electricidad y entonces tendremos manera de medirlo. Recuerde, nosotros, a mí me gustó mucho cómo inició Tole, que el conocimiento depende mucho de cómo lo podemos medir, que esta es una herramienta. Entonces, ahorita con la electricidad, pues ya tenemos los amperes, tenemos los ohms, tenemos el voltaje, que es velocidad, conducción, son maneras de medir el fenómeno. Aquí en el ejemplo del túnel estamos viendo otra técnica y que se mide de manera diferente, pero es básicamente este comportamiento pues, subatómico, pues que está ahí entre los materiales. Síguele, amigo. Ok, bueno, ya no me quiero detener mucho más con microscopía, solamente mencionar que el microscopio de efecto túnel dirigió al desarrollo del microscopio de fuerza atómica y los microscopios de sonda de barrido, los cuales son algunos de los principales instrumentos que se utilizan actualmente en la investigación nanotecnológica. Y bueno, uno de los descubrimientos más importantes y populares de la nanotecnología han sido los fulerenos, estructuras esféricas de carbono de 60 y 70 carbonos, así como los nanotubos, que también son estructuras de carbono con forma de tubo. Otras estructuras más recientes son los C-dots o puntos cuánticos de carbono, que tienen un tamaño menor a los 10 nanómetros y que, de hecho, fueron descubiertos por serendipia. Entonces, bueno, estas estructuras siempre se habla de estas estructuras cuando hablamos de nanotecnología. Y bueno, quisiera que nos contaras un poquito más sobre ellas, Tole. Mira, en cuanto a los puntos cuánticos de carbono, no estoy muy relacionados con ellos. Estoy más relacionado con los nanotubos de carbono, grafeno, y eso sí te puedo comentar un poco más. Básicamente, todo este hype por el carbono empezó como desde los 60, 70. Digo hype que ahorita vamos a hablar, pero es muy difícil realmente producir en más estos materiales para que todo el mundo lo pueda comprar, ¿no? Lo que pasa es que tiene ciertas cualidades el carbono que te permite tunear los materiales, sobre todo en el área de semiconductores, conductores o materiales ópticos. Inclusive puede llegar a ser magnéticos, pero esa no es una propiedad que se haya explorado mucho, ¿no? O sea, como estar Ujú, trabajando grafeno, por ejemplo, para que sea magnético. Lo que pasa es que tú tienes una hibridización SP2 sobre el material, ya sea sobre el, vamos a decirlo, sobre la lámina de grafeno, sobre el nanotubo el nanotubo de grafeno, el nanotubo de carbono, o sobre los fulerenos, ¿no? Y esta hibridación SP2 te permite hacer una conducción de electrones de una forma distinta, hablarse o doblarse de diferente forma. Originalmente, te voy a fallar en quién fue el primero, pero yo recuerdo mucho el grafeno, ¿no? Que es el más simple de obtener de todos. Si tú agarras, de hecho, el premio Nobel fue ganado así. Si tú agarras fito, o sea, en barra, y le pones un tape de cinta
y lo separas, vas a tener láminas de grafeno. ¿Qué tantas veces necesitas hacerlo para que te quede una capa de grafeno? No lo sé. Pero así fue como se ganó el premio Nobel, uno de los nanotecnólogos, ¿no? Más reconocidos. El chiste es, este grafeno, como tiene el SP2, todos los orbitales están, vamos a decirlo, conectados o pueden hacer una línea de conducción muy fácil. Y de Eh, ahí, ajá, Perdón, que ahí tenemos que recalcar, ¿no? Que justamente estos orbitales vuelven plano o sea, los enlaces que se van a formar de esa manera hacen que la molécula sea plana. O sea, por así la es. geometría que tienen estos orbitales, que los orbitales son, pues, digamos que en donde se alojan los electrones de los átomos. Y tienen cierta geometría, cierta forma. Y un sp2 es justamente la combinación de un orbital S con un orbital P, y nos va a dar estos 180 grados entre estos tres orbitales sp2. Y por eso son planos, y bueno, ya, nada más como para los que nos están escuchando, ¿no? Continúa, Sí, perdón. no te preocupes, no pasa nada. Entonces, la habilidad de que corran los electrones a través de la línea de carbono es impresionante, ¿no? Sobre todo teniendo algo que se conoce el concepto como de unicapa, una sola capa de grafeno. Es muy difícil, no sé si ya en la actualidad se pueda, pero todavía es de grafeno, para poner sobre un material. Generalmente dan 3, 10, 15 capas, ¿no? O sea, es muy difícil separarlas de una por una. Pero este tipo de propiedades permite que también el paso de los electrones lo vuelvan un buen conductor de calor, ¿no? Todavía hace unos años salió la primera chamarra hecha de puro grafeno, en donde el calor conducía de una forma mucho más eficiente que otros. El problema es cuando viene el costo, ¿no? No es costeable pagar grafeno para estar diseñando chamarras. Es Claro. muy caro y no se puede producir de una forma tan fácil en masa, ¿no? Y el costo es demasiado. Por el otro lado teníamos los buckyballs, que es como si tuviéramos literalmente el carbono 60, tuviéramos una pelota de fútbol. Esa es la estructura perfecta del buckyball. Es Ujú. una pelota de fútbol y te permite encapsular diferentes materiales, ¿no? Sí. Es muy interesante cuando tú ves un buckyball. Solo he visto una vez estos fulerenos que fueron generados por descarga de arco y se ven como pelotitas Ujú. dentro del vial. Se ven como pelotitas en la macroescala. Es muy curioso que hablemos de ellos en la escala y yo puedo ver la bola, ¿no? De Ajá, sí, sí, material sí. que está ahí. Y bueno, se pueden utilizar para encapsulación de diferentes químicos. No necesariamente para encapsulación de fármacos, porque ahí tiene que analizar la citotoxicidad del fulereno. No creo que sea muy amigable con la persona, pero se puede también utilizar como para proteger reactivos, ¿no? El último es el nanotubo de carbono, que es básicamente como si doblaras la lámina de grafeno y ya dependiendo de cómo lo dobles sobre sí mismo para hacer un tubito. Puedes variar el ángulo y eso te va a dar dos o tres estructuras diferentes de nanotubos de carbono y pues eso va a variar en las propiedades, tanto físicas, térmicas, eléctricas. Inclusive, pues este es uno de los ejemplos más viejos de la nanotecnología, lo que se conocía como el acero de Damasco. Mm, Originalmente, bueno, ya sí. en la actualidad se dieron cuenta de que estos contenían nanotubos de carbono durante la forja, ¿no? Y eso es lo que hacía que el acero de Damasco fuera tan duro. Esas son como las propiedades más simples. Y en cuanto a los puntos cuánticos, no te puedo decir mucho, Ujú. pero por ejemplo, te puedo decir que los puntos cuánticos en general son estructuras asombrosas, porque, o sea, del mismo tamaño que tienen los puntos cuánticos, el movimiento de los electrones a través de los orbitales se vuelve diferente, se comporta de una forma muy distinta, ¿no? Entonces se habla acerca de esta bueno, no superconductividad, pero sí como de una velocidad mucho más arriba del electrón, ¿no? Para poder conducir a través de las nubes. Y un Ujú. ejemplo muy práctico para que la gente se imagine qué son los puntos cuánticos. Imagínense polvo en el aire, ¿no? Básicamente dentro de un vaso, pero estos cuánticos les puedes meter luz y va a cambiar completamente vamos a decir, el color que irradia o el color que dispersa este material. Tesla o quién fue el que hizo unos puntos cuánticos, todavía se tienen hasta el día de hoy en el museo, creo que en el Museo de Inglaterra, en donde eran
eran nanopartículas de oro originalmente, creo, o de plata, se les puso más estabilizadores, se terminaron convirtiendo en puntos cuánticos y la solución, creo que era de oro. La solución de oro, así el dorado que conocemos, se terminó convirtiendo en rojo, ¿no? Porque los puntos cuánticos ya versan de diferente forma la luz. Mm. Entonces, pues ya tienes un efecto muy notable de lo que pueden hacer, ¿no? Me pareció muy interesante, Tole, ahorita estaba uniendo tu conocimiento de nanotecnología y de estos grafólogos con, con la poesía, ¿no? Una frase que utilizaba mucho en la poesía es cuando hablas de un amor que te está matando, ¿no? Dice, me has clavado un puñal, ¿no? De hoja damasquina. ¿Por qué hacíamos esta referencia, ¿no? Por lo que nos acabas de comentar, que esa región de Damasco, durante la forja, contenía estos elementos y por lo tanto era altamente filosa, pues, y de ahí, pero ve, hasta en la poesía estaba ya el uso de la nanotecnología, hablando de la destrucción de un amor con una hoja damasquina. Síguele. Sí, de hecho también, por ejemplo, los vitrales, los clásicos vitrales de las iglesias de antes, también tienen estas como propiedades, porque tienen partículas de oro y plata, creo. Y entonces ahí Sí, había no sé qué interacción a ese nivel que cambiaba el color de la luz. También había otro metal que le pasaba lo mismo. Dependiendo mira, qué tipo de ahí luz le irradiaba, cambiaba de color. sí, qué bueno que usaste el ejemplo, hijo, porque justamente recuerden que el vidrio que usamos en los vitrales y el de la casa es silicatos, son silicatos de sodio. El silicio es un átomo muy parecido al de carbono, no más que no tiene tanta movilidad y es muy abundante en nuestro planeta. Sin embargo, su estado natural es líquido, no es sólido. O sea, el vidrio que nosotros vemos, si ustedes dejan pasar suficiente tiempo, van a ver cómo la parte de abajo del vidrio se hace más ancha porque se está escurriendo en los vitrales, que eran de bastante centímetros de ancho, este fenómeno se puede observar y es una manera también de datar la antigüedad de los vitrales. Como bien decía Emilio, en estos vitrales, de cuando se hace el material, el vidrio, muchas veces se me colaban metales como plata, oro, cobre, cobalto, y entonces esto, cuando le da la luz, daba un color, pero conforme se iba haciendo añejo, o sea que se iba escurriendo el vitral, entonces las plaquitas que quedaban arriba empezaban a dar otras tonalidades. Ujú. Alguna gente pensó que era un milagro místico, pero no, era simplemente el contenido de estos metales al reflejar con la luz da ese colorido. Sí, yo no sé sobre física de fluidos, pero tengo entendido que los vidrios en realidad son eso, o sea, están en estado líquido, no sólido. Aunque Sí, suena como, no es ¿cómo se dice? no es Eh, obvio, bueno, no es obvio, o que sea, es como contraintuitivo, es sí, contraintuitivo. esto está intuitivo, pero sí, amigos, lo Este, pueden ver. y hablando ahorita, de hecho, de los C-dots, estos puntos cuánticos de carbono, fíjate que justamente aquí encontré rápido que son de hecho, tienen muy baja toxicidad, son bastante biocompatibles y que pues están viendo para utilizarse para bioimagen, como biosensores e incluso también para lo que dijimos esto de capsular fármacos y dirigirlos, el drug delivery, o sea, el llevar el fármaco hasta su blanco biológico, está muy interesante. Ya ves, Ah, Tole, ¿para qué estudiaste? No, ¿para qué estudiaste? Está ahí el Google, hombre, ¿para qué hacer una carrera? El Google nos contesta todo ahí a la ciudad. No, hay que, esa hay, frase se la Sí, robé a nuestro buen doctor House, pues, que él lo usaba, y ya ves, los pacientes llegan y no, es que lo leí en Google, como si ya fuera cierto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en la fuente de dónde están. Les puedo garantizar que tanto Tole como Emilio usan fuentes fidedignas, científicas. Estos datos que aportan ellos desde su compu son académicamente ciertos, ¿no? No es que doña Conchita que lo publicó y sea veraz. ¿Sí? Sí, no, esto que les acabo de comentar lo acabo de leer ahorita en un artículo. O sea, y el artículo va a estar, como siempre, ya saben que está en la caja de la descripción del video. Ahí también va a estar el artículo para quien lo quiera leer. ahorita que mencionas, hay algo que es bien interesante, por ejemplo, en las láminas de grafeno. No tanto como en la parte de citotoxicidad, lo más como en el área de las bacterias, porque eh, y originalmente se iba a trabajar un proyecto de ese tipo. Pero, por ejemplo, tú puedes tener láminas de grano para matar a las bacterias Ujú. de forma que literalmente es como un cuchillo, ¿no? O sea, corta la membrana y permite que saque las cosas,
o que reaccione directamente con la membrana, ¿no? Que empiece a hacer alguna reacción, por ejemplo, con nanopartículas metálicas, generalmente se crearían esierros, ¿no? O empezarían a reaccionar con la membrana hasta romperla, hasta explotarla, literalmente. Ajá. Es algo que vale la pena mencionar. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, la nanotecnología, como hemos mencionado, ha tenido impacto en prácticamente todas las áreas de la ciencia. Nos ha permitido disminuir el tamaño de aparatos electrónicos, diseñar circuitos eléctricos mucho más complejos, diseñar nanobiochips, nanoelectrodos, nanobiosensores, celdas solares más eficientes, compuestos que ayudan a limpiar de contaminantes tanto el agua como el aire, entre muchas más aplicaciones. Sin embargo, quisiera enfocarme en dos aplicaciones en particular que no solamente se traslapan entre sí, sino que también traslapan parte de mi área de investigación con una de las áreas de investigación de aquí el buen Tole. Además de todo lo que hemos mencionado, una de las grandes aplicaciones de la nanotecnología ha sido en el diseño molecular de fármacos. No tanto en el diseño como tal de un fármaco, sino en el diseño de nanoestructuras que dirijan el fármaco a su blanco biológico. Se ha demostrado que algunos nanomateriales tienen actividad antibiótica, como nos decía Tolentino, por ejemplo. Pero si pensamos solamente en la posibilidad de generar acarreadores efectivos de fármacos, pues ya estamos hablando de palabras mayores. La nanooncología en particular, que mencionó mi padre hace un momento, es una de las aplicaciones de mayor interés, pues se ha observado una mejora en las tasas de respuesta tumoral, además de una reducción significativa de la toxicidad sistémica asociada a los tratamientos de quimioterapia actuales. Por otro lado, el diseño de algoritmos de Machine Learning y análisis predictivo pueden facilitar considerablemente el diseño de nanoacarreadores más efectivos. Este tipo de algoritmos nos permiten predecir la captación celular, actividad y citotoxicidad de nanopartículas, lo cual de hecho también se aplica a los fármacos. El data mining, el análisis de redes, la relación cuantitativa estructura-propiedad, o SPR, la relación cuantitativa estructura-actividad, QSAR, y demás predictores son otras de las herramientas ampliamente utilizadas en la nanoinformática y en el diseño molecular de fármacos. El desarrollo de estas técnicas computacionales es esencial debido a que nos permiten superar las barreras que los experimentos in vitro implican, desde el costo de los experimentos hasta el tiempo que tomaría evaluar cada una de estas propiedades para una cantidad inmensa de compuestos o nanomateriales. Es decir, nos permite evaluar previamente y de forma teórica para después pasar a los ensayos experimentales con una mejor base y conocimiento de las estructuras químicas a evaluar. Entonces, ya para finalizar, Tole, quisiera que tal vez me pudieras ayudar un poco a desmenuzar esto, específicamente con por ejemplo, el Machine Learning, que es algo en lo que tú trabajas y que, bueno, que tiene tanto aplicación en la nanotecnología como en el diseño molecular de fármacos. Sí, justo. A ver, empecemos por eso, ¿no? Desglosar Machine Learning es un poco difícil. Creo que primero debemos entender el concepto de Big Data, ¿no? ¿Qué es el Big Data? Básicamente, cuando trabajamos con ordenadores, la gente lo puede ver como Excel, si lo quieres ver así. Tú puedes tener una ala de Excel. Si ya estás haciendo experimentos, tú sabes que tienes a tu izquierda experimento número 1 a 100, ¿no? Y a tu derecha tienes las columnas y cada columna es una variable, ¿no? Esta variable pues puede ser, no sé, tiempo de mezcla, temperatura de reacción, etcétera, etcétera. Entonces, imaginemos que tenemos una hoja de Excel, pero Excel, por ejemplo, llega nada más hasta 1.200.000 filas, 1.003.000 filas. Y lo que pasa con Big Data es que estamos hablando de que tenemos órdenes de magnitud de 1 por 10 a la 15, 1 por 10 a la 18 de datos, ¿no? Para empezar a trabajar lo que es el Machine Learning. Ujú. Entonces, ya que tenemos una idea de cuántos datos se necesitan para empezar a realizar cosas importantes, ya podemos adentrarnos en qué es exactamente es el Machine Learning. Básicamente, aquí hay como dos vertientes, ¿no? La primera, las personas que meramente lo ven como un área de la programación. Están los que están como en medio, pero y bueno, los que creen que también es una caja negra y mágica. Hay en su mayoría. Pero básicamente yo lo veo un poco más como desde el lado de la estadística. Es estadística aplicada a la programación, solo que tienes una cantidad de datos infinita, casi, casi, para poder desarrollar estos modelos estadísticos. Lo que pasa es que tú tienes estructuras matemáticas que se han utilizado en la estadística convencional, pero los mezclas un poco con los algoritmos y la cantidad de datos con la que puedes generar estas, vamos a decirlo, estas predicciones. Y ya va dependiendo de cada método cómo funcionan los algoritmos o la matemática que hay detrás, ¿no? Pero algo que es muy simple, y que creo que se puede mencionar aquí sin ningún problema, lo que es el análisis por PCA, ¿no?
el PCA que se utiliza bastante en cualquier área pues de las ciencias, porque es un análisis estadístico, pues te permite saber cuáles son las variables que más te aportan información, ¿no? Si tú tienes, no sé, vamos a decir un ejemplo de 8 variables. De estas 8 variables, ¿cómo se agrupan primero en un espacio 3D? Que ahí ya estamos hablando de transformaciones de álgebra lineal. Y ya que tenemos estos grupos o cúmulos de datos, ¿cómo se representan y hacia qué dirección va qué vector, ¿no? Y dependiendo de qué tan grande es el vector, te puedes dar una idea de, pues, estos 3 vectores me están diciendo la misma cantidad de información, o sabes que de estos 3, el grupo 1 es el que más información me da. Ok, entonces pues me meto directamente en los datos de esta área de las variables y empiezo a analizar, a ver qué información. Pues ya la siguiente parte es la programación, ¿no? Con esta parte hay diferentes métodos para lo que es el machine learning. Creo que los principales se pueden definir como regresores, categorizadores y clusterizaciones, ¿no? Tú tienes datos en general, sin importar el tipo o el lugar de donde provengan, puedes tener, o si quieres hacer predicciones, puedes generar predicciones numéricas o categóricas, ¿no? Dependiendo de lo que quieras resolver, es el algoritmo que vas a utilizar, pero en este caso los numéricos utilizan algo que se llaman regresores lineales. Básicamente es como si conjuntáramos la pendiente de la línea recta con varias líneas rectas, ¿no? O sea, vamos a decirlo que por distribución, tus datos tienen una distribución normal y cuando tú lo ves no sé, en una gráfica XY, tienden a tener más o menos una distribución lineal, no meramente lineal, o sea, sobre una línea recta, Ujú. sino que van sobre un área de esta línea recta, ¿no? O sea, vamos a Ajá. decirlo, no es un alambre, es más bien un cúmulo de alambres por donde pueden pasar. Sí, sí, sí. Entonces, los regresores te permiten juntar toda esta área de líneas rectas, o sea, como las pendientes para hacer una sola, y a partir de ahí empezar a predecir, bueno, este dato va en esta zona, a lo mejor va en este punto X y en esta altura Y, no sobre la misma línea. Por otro lado, tenemos los árboles de decisiones, que creo que el árbol de decisiones, la forma más simple de entender el machine learning, porque son decisiones, o sea, se puede ver así como tú sales a trabajar todos los días, ¿no? Salgo a las 8, salgo a las 9. Ok, si salgo a las 8, me voy tranquilamente caminando. Si salgo a las 9, pues me voy en carro por X cosa. Si recorro tal distancia, me compro un cuernito, no me compro un cuernito. Si, Ujú. no sé, si me peleo con tal persona, hablo con el director, no hablo con el director, etcétera, ¿no? Pero ese es un árbol de decisión. Y lo que pasa es que cuando tú lo combinas con los regresores, tú puedes empezar a generar vamos a decirlo, de tu área de distribución de datos, áreas, o sea, pequeñas subáreas con pequeños conjuntos para decir, bueno, estos datos se encuentran en posición X y en posición Y. Bueno, de aquí van a pertenecer a algo 1, ¿no? De la decisión 1. Después, estos datos del grupo 2 pertenecen a la decisión 2. Y así sucesivamente hasta que se forman árboles de decisión inmensos. Y de ahí todavía están los bosques de árboles de decisión inmensos, ¿no? Entonces ya es pensar un Ajá. número gigante que te puede tener decisiones para todo. Y esto se hace con la finalidad de hacer regresores, ¿no? O también de categorizar tus datos de cierta forma pues, no sé, así como tan simple de, ¿el café está bueno o está malo? Dependiendo de estos datos de decisión, no, pues el café está malo, ¿no? Al Ujú. menos para el usuario. Y por el otro lado tenemos el clustering, ¿no? Que básicamente el clustering creo que es una de las cosas más aplicables dentro de la nanotecnología. Ahorita les digo por qué. Básicamente estamos o le damos al algoritmo una cantidad finita de datos en variables. Le decimos, es que la verdad no sé cómo categorizarlo, ¿no? O sea, tenemos la idea de, no sé, un material X, ¿no? Yo quiero llegar a un material que tenga tales propiedades de conductividad, tales propiedades de magnetismo, que tenga esta resistencia o accesibilidad, etcétera, pero la verdad no sé ni qué materiales hay. Bueno, si tú agarras una hoja de datos con todos estos materiales que tengan sus variables y le dices, ¿sabes qué? Quiero que me los categorices en si es magnético o no es magnético de acuerdo a este parámetro, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que vamos a pasar
los datos una y otra vez para empezar a agrupar por características. O sea, lo que estamos Mm, haciendo es la agrupación que hacen los niños, pero ujú. matemáticamente, ¿no? Entonces empezamos a agrupar y al final nos va a arrojar ciertos grupos con ciertas características, en donde tú puedes decir, ah, pues el grupo uno de materiales, por ejemplo, tiene tales características ópticas, electrónicas, magnéticas, mientras que el grupo 2 tiene otro tipo de características. Y se pueden vislumbrar una forma muy fácil. No, no es la que más me gustaría, pero es una forma muy fácil de visualizar. Si tú ves un deporte o si tú ves las estadísticas de un deporte, del soccer, de fútbol, lo que sea, actualmente pues ya los jugadores tienen estas tablas de gráficas, ¿no? En donde te dicen, no, pues velocidad, no sé, para correr o capacidad de atrape o X cantidad de veces lanzados, X cantidad de veces atrapadas las cosas, ¿no? Y tú tienes diferentes niveles de cada jugador. Entonces, eso más o menos es lo que te muestra el K-clustering. Te muestra así más o menos las capacidades cuantitativas, e inclusive cualitativas, porque se transforman. Generalmente se hace una conversión a cierta escala, generalmente -1, 1, 0, 1, y ya de ahí se hace como estandarización o normalización de los datos categorizados para poder dar cosas estadísticas, ¿no? Y esto te sirve mucho para los materiales, en general en cualquier área de la nanotecnología. Si tú tienes datos de una hoja, con que tengas, no sé, hay una base de datos creo que de 1 millón de materiales, ¿no? Si tienes este millón de materiales y le dices, ¿sabes qué? Creo que quiero ver cuáles son los materiales que son o que tienes características para optoelectrónica, ¿no? Ah, bueno, a ver, deja diseño el Machine Learning que haga un K-clustering y los organice por grupos. Ah, pues a lo mejor el grupo uno me conviene más, ¿no? Y ya de ahí puedes empezar a experimentar con qué es lo que quieres predecir o cómo te va a funcionar tales cosas. En alguna ocasión escuché que tú podías utilizar Machine Learning para determinar posibles combinaciones de estructuras. No me acuerdo si eran fosfatos o con fósforo o qué era exactamente, pero buscaban evitar, ¿no? O tener que hacer 100, 200, 300 experimentos para determinar si era posible o no una estructura. Entonces, hicieron una simulación con Machine Learning en donde tú metes estos datos y generas diferentes opciones de materiales y te evitas hacer 300 experimentos y ya nada más te enfocas en 10 de ellos, ¿no? Sí, Entonces sí, te sí. ahorra tiempo, te ahorra dinero, te ahorra recursos, porque también la química y la nanotecnología es un área muy cara, entonces es importante mencionar que si no hay dinero, es muy difícil de realizar, ¿no? Y el Échale un grito a AMLO para que siga machine te dando puede resolver dinero ese tipo de cosas. al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que nos redujo el presupuesto. Quiero hacer un par de comentarios que me ha parecido muy interesante esta área. El primero es que efectivamente hay una película que les recomiendo ahí que vean. Se trata de un equipo de béisbol y justamente el dueño del equipo quiere sacarlo a flote, pero su dinero es muy poco. Y entonces utiliza un estadístico que lo que hace es utilizar el promedio de bateo del jugador, resistencia, Mm, carácter, ujú. no sé cuánto, y entonces abate los costos, los compra muy baratos y hace un equipo sensacional que puede hacer muchas cosas y vale la pena porque es un ejercicio práctico de cómo se puede utilizar. Pero lo otro me llevó a mis ancestros. Por ahí de 1986, yo estaba haciendo un árbol filogenético, ya saben, es organizar los seres vivos, de dónde es su posible origen y cómo se ha distribuido, ¿no? En el caso particular era las bacterias fijadoras de nitrógeno. Yo usé el gene de la nitrogenasa como medida de esta evolución y lo hacía a mano, ¿no? Hacer estos arbolitos que le decíamos máxima parsimonia, porque la computadora, como dijiste tú, repite una y otra vez y escoge el camino más corto pero más seguro para llegar a un lado, ¿no? Es algo importantísimo. Ujú. En la actualidad, por ejemplo, ya tenemos el genoma completo de muchos, básicamente de todas las especies conocidas, se tiene el genoma secuenciado. Entonces me ocurrió que un programa como el tuyo puede organizar y hacer un árbol filogenético de la vida mucho más preciso. O sea, con la parte molecular se usaron nada más las zonas codificantes del DNA, ¿sí? Que eran genes, pero no sabíamos qué hacer con el DNA que no codificaba. Con un programa como el tuyo, aplicado, puede tomar la totalidad
y darle el peso específico. Y esto se me ocurre que hasta con características de predicción, de hacia dónde sería más probable un evento biológico. Vamos, me llenaste así de ilusión, es decir, si yo tuviera eso en el 86, ¿qué no hubiéramos logrado? ¿No? Me pareció fantástico y la manera conforme nos fuiste llevando de las capacidades, y esto muy importante, la toma de decisiones, estos que hiciste tú de salir del trabajo, y que es cuando la gente me decía, oye, es que tú eres muy eficiente. Yo les decía, no, lo que pasa es que soy muy huevón. Entonces hago el camino más sencillo. O sea, si voy para allá de una vez me llevo la taza tal y la dejo en su lugar, ¿no? Y con mis estudiantes les decía, no, eres diestro, ponte el equipo del lado derecho porque lo vas a mover menos veces y no te vas que luego me enteré que existe una maestría en tiempos y movimientos que analizan eso en los obreros, cuál es el mejor camino, el recorrido y demás para mayor eficiencia en el trabajo, y hasta Japón dice, y de 12 a 12, 15, descanso absoluto, ¿no? Hay que dormir a los trabajadores para que estén al 100% todo el tiempo. En fin, yo estoy viendo esto que nos has resumido en esta breve hora o hora y cachito, hacia dónde va toda esta tecnología que estamos muy lejos de verlo, pero estoy de acuerdo contigo. Hay que meter recursos para hacer esta investigación y llevarlo hacia las condiciones adecuadas. Aquí podemos analizar, no solo podemos ver condiciones de la tierra, qué lugares de nuestro país son aptos para qué árboles, porque esto de que siembra un árbol es una estupidez, porque lo ponen de 15 centímetros, entonces el efecto vaca lo mata, ¿no? Porque no lo cuidan, ¿no? Y además son especies exóticas de fuera del lugar. Si hiciéramos este programa aplicado, entonces ahora sí, vamos a sembrar, pero sembrar con lo adecuado, con lo que es pertinente. Eso por hablar de medio ambiente, pero también para ríos, para construcción de presas, por ejemplo, ese Tren Maya con una bola de decisiones medio absurdas, ¿no? Que ahorita le quieren sacar provecho de que, bueno, gracias a eso están descubriendo zonas arqueológicas, que me parece un absurdo, ¿no? Como si no se supiera, y en esta toma de decisiones puede ser algo que a la gente le da miedo, que es esto de la inteligencia artificial, y créeme que ya se está trabajando con este tipo de programas sobre análisis genético. Ya vi yo los primeros investigadores que se están metiendo por ese caminito, pero yo creo que va a ser para la economía fundamental, para las proyecciones y el uso de energías, digamos, alternativas con la composición de materiales. Me parece que hiciste un muy buen resumen. No sé, Emilio, si tienes todavía alguna otra pregunta más. Ya nos quedamos sin tiempo, Sí. pero lo último que quería decir es que pues no estamos tan lejos en realidad de este tipo de aplicaciones. Incluso Tole diseñó un algoritmo para predecir incendios forestales en el mundo, algo así es, ¿no? Sí, ahorita justamente estamos desarrollando, ahora sí que tengo una startup a la par que estoy con un trabajo, por así decirlo. Creo que para mí mi trabajo es el mejor trabajo que he podido tener nunca en la historia de la vida porque me dejan crear e inventar, ¿no? A Ujú. partir de mis ideas y, o sea, yo visualizo, quiero esto, ¿no? Es como una de investigación aplicada y más rápida, ¿no? Eso. Sí. Tienes tu propia varita mágica, amigo. O sea, lo que tocas lo conviertes en oro, pues. Qué maravilla, qué maravilla. Yo creo que habrá que invitar Y a otro programa, mi estimado Emilio, un poco más específico de otra, le llamaría yo las diversiones de Tole. O sea, no la clase, sino todas estas cosas que se le han ido ocurriendo, porque créanme, para llegar uno a una buena idea, tengo una frase que digo, si tienes una idea, síguela, pero si es buena idea, hazla, ¿no? Pero para llegar a eso necesita uno intentar varias, y yo supongo que tienes varios divertimentos que sería muy sabroso para el público que nos escucha, de muchas aplicaciones de la ciencia en la vida cotidiana, en lo que te has desarrollado, ¿no? Permíteme, te mando un abrazo y felicidades, me encantó ver ese niño que conocí, que no se dignaba hablar con gente que no fuera pensante, ¿no? A tenerlo empáticamente hablando, ¿no? Lo pusieron a estudiar anoche, ¿no? Y que lo desvelamos hasta la 1 de la mañana. Un abrazo, Tony. Yo creo que ya te invitaremos a un siguiente programa. No sé, ¿tú quieres decir algo más? Si no, Este, yo ya me despido y les digo, caras vemos, cromosomas, no sabemos. Hasta la próxima. sí, seguramente haremos un segundo programa, empezando desde lo que nos quedamos ahorita, ¿no? El Machine Learning y todo ese tipo de cosas.
y ya más que nada el trabajo de Tole. Antes de que despida el programa, Tole, algo que quieras mencionar o promocionar, no sé, los podcasts en los que has participado. Pues ahorita me pueden encontrar en LinkedIn como Luis David Tolentino Barrera. Ahí generalmente estoy subiendo cosas Claro, o contenido que recomparto. Y ahí mismo también pueden encontrar la empresa o mi startup o emprendimiento con el que estamos desarrollando estas soluciones de predicción y detección de incendios, tanto con computer vision, drones, inteligencia artificial y satélites, ¿no? Que a fin de cuentas yo soy el que está liderando parte de inteligencia artificial. Y lo pueden encontrar también como Green Tech Innovation. Ahorita acabamos de abrir también una página en Instagram en donde estamos compartiendo casi cada 2, 3 días una publicación diferente acerca de los incendios, acerca de cómo se pueden controlar, los tiempos de reacción, etcétera. Y la empresa se llama Green Tech Innovation. Lo pueden buscar como GTech Innov, Tech de tecnología. Está la página ya subida en las plataformas, mucho trabajo ya subida. Se llama gtechinov.com, ¿no? Y ahí pueden ver también un poco de lo que hacemos, cómo lo hacemos. Ahorita seguimos en etapa de desarrollo de tecnología, pero ya cada vez estamos más para allá que para acá, ¿no? Que hace 6 meses, eh, o sea, ya tenemos un gran avance, ¿no? Sale. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que les haya gustado y recuerden seguirnos tanto en Spotify como en YouTube. Comenten qué les ha parecido o sobre qué tema les gustaría escuchar y si hay algo en lo que nos hayamos equivocado, favor de hacérnoslo saber en los comentarios. Recuerden que Por es favor. importante combatir la desinformación, incluso se la está causando uno mismo por accidente. Hasta la próxima. nos Muy bien. vemos. Hasta Un luego. abrazote, muchachos. Bye. Sigan esta Acá. amistad sensacional.